Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir estudiando la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 11 del Evangelio de Mateo, capítulo 10, que dice así: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Después de decirle a los discípulos que se llevaran solo lo justo y solo lo necesario a la misión, ahora Jesús les enseña a cómo tienen que obrar en aquellos lugares a los que van a llegar. Lo primero que deben buscar en cada ciudad o en cada aldea son a personas dignas, es decir, personas temerosas de Dios. Honestamente, me gusta mucho que el Señor lo primero que les diga a sus discípulos, que al llegar a la ciudad sea que se rodeen de personas dignas, porque al final las personas con las que nos rodeamos son de gran influencia para nosotros. La Biblia enseña, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 20, que el que anda con sabios, sabio será. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando escojamos con qué personas nos vamos a estar relacionando. Hay quienes no le dan importancia a sus amistades. Sin embargo, está más que demostrado que nuestro entorno afecta en gran manera a nuestra manera de ser y también a nuestra manera de proceder, de decidir. Incluso hay un estudio por ahí que dice que nosotros al final somos la mezcla, somos la combinación de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Honestamente, no sé hasta qué punto puede ser cierto esta teoría, pero lo que sí que es cierto es que las personas con las que nos rodeamos nos afectan más de lo que pensamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a padres de adolescentes, a padres de jóvenes, decir que su hijo cambió desde que se juntó con fulano, con mengano, con ciclano? Y ya no solamente es que las personas que nos rodean nos afectan en nuestra manera de vivir, sino que Pablo aún va más allá y dice en la primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 33, que las malas conversaciones que podemos tener con otras personas corrompen nuestras buenas costumbres. Cada vez que nosotros nos juntamos con alguien y participamos de malas conversaciones, donde, por ejemplo, hace acto de aparición la crítica, donde se están usando palabras corrompidas, donde hay todo tipo de vulgaridades o cosas semejantes, Pablo dice que queramos o no, nos guste o no, eso nos va a corromper. Hay personas que quizás son buenas amistades nuestras, incluso son amistades de nuestra infancia, amistades de toda la vida, de muchos años, pero sin embargo, estas personas no nos convienen porque no son dignas, no son temerosas de Dios. Ojo, porque esto no quiere decir que nosotros no podemos tener relación con la gente que no sea creyente, con los que no temen a Dios, porque entonces sería imposible de relacionarnos con la gente. Pablo dijo también en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 9 y 10, que sería imposible no juntarnos con gente de este mundo que no sea fornicaria, avara, ladrón, idólatra o cosas semejantes. Porque Pablo dice que entonces, en tal caso, lo que tenemos que hacer es salir de este mundo. Pero una cosa es tener contacto con este tipo de personas y otra cosa muy diferente es convivir con estas personas. Jesús se ocupó en que sus discípulos se rodeasen de gente digna y que pudiesen hospedarse en la casa de estas personas hasta que se fueran a otro lugar. Y aunque esta instrucción fue para los discípulos del Señor, de aquí también podemos aprender a que el pueblo de Dios ha de ser un pueblo hospedador. La Biblia enseña en diferentes textos que nosotros tenemos que ser hospitalarios. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 13 que nosotros tenemos que practicar la hospitalidad. Las puertas de nuestra casa han de estar abiertas para recibir a los hijos de Dios. Incluso el escritor de la carta de los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 2, nos hace un llamado a que no nos olvidemos de la hospitalidad. Y dice que a través de la hospitalidad, sin saberlo, hay quienes han hospedado ángeles en su casa. El pueblo judío sin duda es un pueblo hospedador.
Nosotros los vemos desde el principio de la Biblia, desde el Génesis, como Abraham fue hospedador. También lo fue Rebeca, lo fue Manoa, fue la mujer sunamita y un largo etcétera. También en el Nuevo Testamento hay muchos casos de personas que hospedaron en sus casas, como por ejemplo el mismo Mateo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto que en el mismo momento que Mateo decide seguir a Jesús, lo primerito que él hace es abrir las puertas de su casa para dejar entrar a todo su entorno para que también puedan conocer a Jesús. Zaqueo, por ejemplo, también tenía las puertas de su casa abiertas. Hay más casos como pudiera ser esta familia, María y Marta, Aquila y Priscila, y un largo etcétera. Incluso la Biblia nos enseña cómo la iglesia crecía y se fortalecía porque había muchos hermanos que abrían las puertas de su casa. En el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 46, se nos dice que los hermanos podían perseverar unidos porque cada día estaban juntos en el templo y en las casas. Nuestra casa tiene que estar abiertas para la obra del Señor. Hay personas que tienen su hogar como un búnker. Hacen de sus casas como una especie de cámara acorazada en la que nadie puede entrar. Y sin embargo el Señor nos enseña a ser hospitalarios, a practicar la hospitalidad. Mira, en este último viaje que hice a Colombia junto al pastor Anderson la semana pasada, veníamos en el avión riéndonos porque la casa del pastor Osman, que es donde nosotros nos quedamos, esa casa siempre tiene las puertas abiertas. Mira, allí la gente entraba, salía, ya sin llamar incluso. La iglesia sabe que la casa del pastor está abierta. Y me reía con Anderson porque, a lo mejor estábamos en la sala, estábamos comiendo ahí en el salón y eso era un entrar de gente, un salir de gente. Así deberían de ser nuestros hogares, siempre dispuestos para la obra de Dios. Así que este versículo 11 ya has visto que lo hemos enfocado de dos maneras. Lo primero es ser sabios a la hora de escoger a las personas que van a formar parte de nuestro entorno. Y lo segundo es un llamado hacia la hospitalidad, para que seamos hospedadores a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Tu palabra nos enseña que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Queremos adorarte, bendecirte. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Te queremos bendecir y te queremos adorar. Guárdanos en este día, bendícenos, Señor, que tu bendición nos acompañe en cada instante de este miércoles, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.